Me llamo Elías, tengo 28 años, y hasta hace poco vivía convencido de que en todas las familias había ciertas injusticias inevitables, favoritismos, secretos, cosas que uno simplemente aprendía a tolerar. Pero lo que descubrí hace un par de meses me hizo ver que, a veces, lo que creemos que es resignación es simplemente el miedo a enfrentar la verdad. Y cuando por fin decides hacerlo, no hay vuelta atrás. Todo comenzó con la muerte de mi abuela Clara. Era una mujer fuerte, de esas que imponen respeto solo con una mirada. Nunca fue particularmente cariñosa, pero conmigo tuvo siempre una relación distinta. Era más cálida, más cercana. Me enseñó a jugar ajedrez, me llevaba a ferias de libros, incluso me defendía cuando mi tía Rebeca decía que yo andaba perdido en la vida. Aún así, nunca pensé que eso significaría algo a nivel legal. Porque si algo dejó claro mi familia desde siempre es que la herencia estaba hablada y todo ya estaba repartido entre los que realmente estaban presentes. Mi primo Mateo fue el primero en hacer comentarios sobre lo que le correspondía cuando la abuela aún ni siquiera había sido enterrada. Obvio que la casa en Colinas es mía. Siempre pasé los veranos ahí, decía mientras revisaba papeles como si ya fueran suyos. Mi tío Álvaro hablaba de vender un lote en la playa para dividir entre los hermanos, y mi tía Rebeca, la más calculadora de todos, ya había llamado a un tasador para que valorara los terrenos. Yo me mantuve al margen. No porque no me doliera su actitud, sino porque no tenía energía para discutir con gente que llevaba años tratándome como si fuera un extraño. Lo curioso es que, aunque mi abuela me llamaba seguido y me pedía que pasara por su casa para hablar, nunca mencionó nada concreto sobre su testamento. A veces sospechaba que estaba guardándose algo, pero cada vez que intentaba preguntar, desviaba la conversación hacia algún recuerdo de mi infancia o me ofrecía té con galletas caseras. Era como si necesitara tenerme cerca sin decirme por qué. La lectura del testamento fue convocada 3 semanas después del funeral. Recibí un correo del abogado de la familia, un tal licenciado Herrera, y una invitación formal para asistir a su oficina en el centro. No dije nada en el grupo familiar, ni respondí a los mensajes pasivo-agresivos de mi tía cuando insinuaba que algunos se aparecen solo cuando hay plata de por medio. Llegué solo, con una camisa azul que me había regalado mi abuela el año anterior, y me senté en una esquina sin saludar a nadie. El ambiente estaba cargado. Mateo, con una sonrisa confiada, me miró de reojo y soltó: «Tú solo estás aquí de espectador. Nosotros ya repartimos todo». Su madre rió por lo bajo, como si fuera un chiste privado. Álvaro hojeaba una carpeta, y Rebeca tenía cara de haber dormido 3 horas, pero con maquillaje perfecto. Nadie se dirigió a mí. Era como si, de verdad, creyeran que yo no existía. El licenciado Herrera entró puntual, saludó con cortesía profesional y se sentó detrás del escritorio con una carpeta de cuero entre las manos. Sin rodeos, abrió la tapa, ajustó las gafas y dijo: «Vamos a proceder con la lectura del testamento de la señora Clara Ortega de Menéndez. Toda la herencia fue dejada a un solo beneficiario, y está sentado justo aquí». Levantó la vista. Sus ojos se posaron en mí. El señor Elías Ortega. El silencio fue absoluto. Mi primo dejó de sonreír. La mandíbula de mi tía cayó abierta, y Álvaro soltó un «qué», casi inaudible. Rebeca se levantó lentamente y susurró: «Esto no se queda así». Me sentí como si alguien hubiera encendido una alarma en una sala llena de dinamita. Todos se quedaron mirándome, no con sorpresa, sino con furia contenida. Y yo simplemente seguí sentado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No sabía qué decir. No tenía idea de cómo responder a esas miradas. Parte de mí quería levantarme y salir corriendo. Otra parte, la que recordaba cada momento de desprecio, cada invitación ignorada, cada comparación con Mateo o con los éxitos de los demás primos, se sintió, por primera vez en años, vista. No por ellos, sino por mi abuela. El abogado siguió leyendo, imperturbable, mientras la tensión en la sala aumentaba. Enumeró propiedades, cuentas, objetos personales, incluso una pequeña colección de libros antiguos que, según ella, solo Elías sabrá cuidar. Cada cláusula dejaba claro que no había errores, que no era una omisión. Era una decisión deliberada. Clara Ortega había dejado todo a mí, y lo había firmado con plena conciencia. No había margen de interpretación. «Esto es una farsa», dijo finalmente Rebeca, rompiendo el silencio como un vaso estrellado contra el suelo. «Mamá nunca habría hecho algo así». «¿Tú lo manipulaste?» «¿Manipularla?», repetí, mi voz más firme de lo que esperaba. «¿La misma mujer a la que dejaron de visitar durante meses? ¿A la que solo llamaban cuando necesitaban algo?»
la que les pidió que la acompañaran al médico y siempre tenían cosas más importantes. No la manipuló. Simplemente estuve ahí. Mateo se levantó de golpe. Seguro le hiciste firmar eso cuando ya no estaba en sus cabales. Gritó, su rostro rojo de rabia. El abogado levantó una ceja. El testamento fue redactado hace 3 años, en presencia de 2 notarios. Y la señora Clara estaba en perfecto estado mental, según los informes médicos anexos. Mi tía Rebeca se llevó una mano a la frente, como si le doliera la cabeza de pronto. Álvaro simplemente se hundió en su silla, con los ojos perdidos en la carpeta. Yo no me moví. No podía. Todo lo que estaba sintiendo, la sorpresa, la culpa, la rabia, la tristeza, me había dejado inmóvil. Pero entonces, vi cómo Rebeca sacaba el celular y comenzaba a escribir frenéticamente. Su mirada pasó por mí como un cuchillo. No era solo decepción. Era promesa. Una advertencia silenciosa. Y justo cuando pensé que el drama había tocado techo, escuché a Mateo murmurarle algo a su madre. Ella asintió. El abogado terminó de leer los documentos y dijo que nos enviarían copias digitales ese mismo día. Nadie se levantó al instante. Era como si todos necesitaran un momento para procesar lo que acababa de pasar. Cuando por fin me puse de pie, sentí como todas las miradas me perseguían hasta la puerta. Pensé que, al salir de ahí, sentiría alivio. Pero lo único que sentí fue la certeza de que esto no había terminado. Solo fue el comienzo. Salí de la oficina del abogado con las piernas temblando, como si todo mi cuerpo aún estuviera atrapado en esa sala. El aire afuera parecía más denso. Apenas crucé la calle, mi celular empezó a vibrar. Primero una llamada de número desconocido. Luego otra. Y luego los mensajes empezaron a caer. Uno tras otro. Tienes que hablar con tu tía Rebeca. ¿Qué haces, Elias? No se puede ser tan desleal con la familia. Ni siquiera habían pasado 10 minutos y ya habían activado la maquinaria del chantaje emocional. Decidí apagar el celular y caminar sin rumbo por el centro. Recorrí calles que conocía de memoria, pero que ahora sentía ajenas. En mi cabeza se repetía una y otra vez la imagen de mi abuela Clara sentada en su sillón, tejiendo en silencio mientras la televisión murmuraba de fondo. Recordé su manera de ofrecerme dulces como si fueran grandes tesoros, y como siempre insistía en que yo aprendiera a valerme por mí mismo. Nunca entendí por qué me decía eso con tanta frecuencia, como si supiera que algún día necesitaría una armadura interna para soportar lo que vendría. Llegué a mi departamento a las 7 de la tarde. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue un sobre blanco en el suelo, deslizado por debajo. No tenía remitente. Solo decía para Elías. Lo abrí con cuidado, ya anticipando algo desagradable, y dentro encontré una carta escrita con tinta negra, letra firme. Era de mi tía Rebeca. Elias. Si crees que esto se acaba aquí, estás muy equivocado. Lo que pasó hoy fue una injusticia. Tú no te ganaste esa herencia. No estabas cuando realmente importaba. No cuidaste a tu abuela como nosotros lo hicimos durante años. No estuviste en los hospitales. No ayudaste con las cuentas. No limpiaste sus desastres cuando ya no podía valerse por sí misma. No tienes derecho. Te exijo que reconsideres. Y si no lo haces, no me obligues a tomar medidas legales. Aún estás a tiempo. La última frase estaba subrayada. Me reí. Una risa amarga. Claro que estuve con mi abuela. No cuando era conveniente, no cuando había aplausos o agradecimientos. Estuve cuando nadie más quería ir. Le llevé medicinas. La acompañé a leer en voz alta cuando su vista fallaba. Le llené la nevera más de una vez cuando se olvidaban de hacerle compras. Pero eso no lo sabían, porque nunca se fijaron. Porque para ellos, estar presente era aparecer en cumpleaños con flores y subir fotos a redes. Para mí, era estar en silencio, sosteniendo su mano cuando le dolía todo y no quería mostrar debilidad. Carla Carta. No respondí. Sabía que hacerlo era entrar en su juego. Pero ya tenía claro que no iban a dejarlo pasar. Lo confirmé 2 días después, cuando recibí una notificación formal. Mi tía Rebeca y mi primo Mateo estaban impugnando el testamento. Alegaban manipulación emocional y desequilibrio mental por parte de mi abuela al momento de firmarlo. Intentaban anularlo por completo. Volví a llamar al licenciado Herrera, quien me recibió con tono firme pero sereno. Me explicó que los documentos estaban en regla, que había testigos, grabaciones y evaluaciones psicológicas hechas por profesionales. No tienen base legal, Elías. Pero van a intentarlo igual. Prepárate para un proceso largo. Y así empezó una guerra fría disfrazada de legalidad. Cada semana, nuevos documentos. Citaciones.
llamadas de abogados, intentos de mediación. Y detrás de todo eso, un silencio extraño en el grupo familiar. Nadie se pronunciaba, ni mis otros primos, ni mis tíos lejanos. Algunos dejaban de responder mis mensajes. Otros me eliminaban de redes sociales. Uno incluso me bloqueó. Fue como si el simple hecho de heredar hubiera convertido mi nombre en una ofensa. Pero la gota que rebalsó el vaso llegó el día que intenté visitar la casa de mi abuela. La llave ya no abría. No entendía. Era la misma que usaba desde hacía años. Toqué el timbre varias veces, sin respuesta. Di la vuelta a la casa y vi movimiento por la ventana. Corrí hacia la parte trasera, y ahí estaba Mateo, dentro, con un vaso en la mano y música puesta. Golpeé el vidrio. Mateo, ¿qué haces aquí? Esta casa ya no es tuya. Él me miró con una sonrisa torcida. Se acercó a la ventana y habló lo suficientemente fuerte para que pudiera escucharlo a través del cristal. Oh, no. Pues la cerradura es nueva y el contrato de agua y luz está a mi nombre. ¿Vas a llamar a la policía? Anda, hazlo. Y se alejó, dejándome ahí, en el jardín, con el corazón latiéndome en la garganta y una rabia tan profunda que apenas podía respirar. Llamé a mi abogado. Le conté lo que pasó y me dijo que no me preocupara, que tomarían medidas. Que legalmente la propiedad era mía. Pero eso no quitaba la sensación de haber sido invadido. Robado. No por extraños, sino por mi propia sangre. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en todo lo que había hecho por esa familia, y cómo en un instante me habían convertido en el enemigo. Me pregunté si valía la pena seguir con todo esto. Si no era mejor ceder, evitar el desgaste. Pero entonces recordé una frase que mi abuela me dijo una vez, en voz baja, casi como un secreto. Elías, cuando todos se den la vuelta, tú mantente firme. No porque seas el más fuerte, sino porque sabrás que tienes la razón. Y en ese momento lo supe. No había cedar. Y si querían guerra, entonces la tendrían. Lo primero que hice al día siguiente fue visitar personalmente la notaría donde se había firmado el testamento. Necesitaba verlo con mis propios ojos. El licenciado Herrera ya me había asegurado que todo estaba en regla, pero yo quería confirmar cada fecha, cada firma, cada detalle que pudiera blindar legalmente lo que mi abuela había decidido. Me recibió una secretaria muy amable, me ofreció un café y al poco rato me entregó una copia del expediente completo. Me temblaban las manos al pasar las hojas. Todo estaba ahí. El documento original fechado hacía 3 años. La firma de mi abuela, idéntica a la que tenía las tarjetas de cumpleaños que me enviaba. Los informes psicológicos realizados por un médico certificado, donde se declaraba que estaba en pleno uso de sus facultades. La presencia de 2 testigos, uno de ellos su vecina de toda la vida, doña Mercedes, y hasta una grabación de la sesión, guardada como respaldo. La reproducción de la grabación fue lo que me dejó sin palabras. En el vídeo, mi abuela estaba sentada, elegante y lúcida, con ese mismo suéter gris que siempre usaba en invierno. Hablaba con claridad, sin dudas. Dijo que quería dejar todo a su nieto Elías porque es el único que ha estado para mí sin esperar nada a cambio. Porque me ve como persona, no como patrimonio. Y luego, como si presintiera lo que se venía, añadió, sé que esto causará ruido. Pero mi conciencia está tranquila. Me llevé una copia del vídeo. La guardé como si fuera oro. Ya no solo era una herramienta legal. Era un testimonio. Una prueba de que yo no estaba robando nada. De que mi abuela sabía exactamente lo que hacía. Y eso me dio la fuerza para lo que vendría. Esa misma semana, contraté un nuevo abogado. No porque el licenciado Herrera no hiciera bien su trabajo, sino porque necesitaba a alguien más agresivo, alguien que no solo defendiera, sino que atacara. Encontré a Mariana Dávila, una abogada joven pero con fama de no dejarse intimidar. Cuando le conté mi historia, solo dijo, perfecto. Vamos a hacerlos desear no haberte tocado. Ella fue quien descubrió la primera jugada sucia de Rebeca y Mateo. Habían falsificado un contrato de cesión de derechos donde supuestamente mi abuela les había entregado la casa de Colinas como un acto de gratitud. Pero el documento tenía errores evidentes, una firma distinta, una fecha mal digitada y, lo más absurdo, el nombre de mi abuela mal escrito. En vez de Clara Ortega, decía Clara Ortiga. Mariana sonrió cuando lo vio. Tiene la inteligencia de una lavadora averiada. A partir de ahí, todo se aceleró. Presentamos una demanda por ocupación ilegal de propiedad, y en cuestión de días, un juez firmó una orden de desalojo contra Mateo. Aún no la habíamos ejecutado, preferimos esperar a tener todos los documentos listos,
pero sabíamos que le quedaban pocas semanas en esa casa. Y él no lo sabía todavía. Lo que sí sabía era que estaba perdiendo control. Porque empezó a aparecer en lugares donde yo estaba, como si quisiera intimidarme. Una vez me lo crucé en la cafetería donde siempre trabajaba con mi laptop, y se sentó justo a la mesa de al lado sin pedirme permiso. ¿Te crees mucho ahora? No, me dijo sin siquiera mirarme. No tengo que creerme nada, respondí, sin levantar la vista de mi pantalla. No heredé por azar. Fue una decisión. Una decisión equivocada, bufó. Pero tranquila la cosa. Ya tengo a alguien en prensa que va a contar cómo manipulaste a una anciana para quitarle todo. Levanté la mirada entonces, con calma. Hazlo. Pero asegúrate de contar también cómo cambiaste las cerraduras de una propiedad que no te pertenece. Y cómo falsificaste documentos. ¿Te acuerdas del nombre Clara Ortiga? Porque el juez sí lo va a recordar. Mateo se quedó callado. Se levantó de golpe, pateó su silla sin querer, y salió sin decir una palabra más. Un par de personas lo miraron con extrañeza. Yo simplemente volví a teclear. A partir de ese día, algo cambió. Sentí que ya no era la víctima, que tenía el control, y que mi abuela, donde fuera que estuviera, me había dado no solo una herencia, sino una misión, defender su voluntad, aunque eso significara enfrentar a toda mi familia. Pero como todo en esta historia, el golpe más bajo aún estaba por venir. Una mañana recibí un mensaje de voz de doña Mercedes, la vecina de mi abuela y una de las testigos del testamento. Estaba nerviosa. Me dijo que alguien había pasado por su casa la noche anterior, tocando la puerta, preguntando si aún tenía copias del documento que había firmado. Le ofrecieron compensación si se retractaba. Me asusté. Elías, me dijo. No abrí la puerta, pero dejaron un sobre bajo la alfombra. Dentro había billetes. Muchos. Le pedí que no tocara nada. Llamé a Mariana de inmediato. Al día siguiente, fuimos con un notario a su casa, tomamos fotos, recolectamos huellas. Lo presentamos como intento de soborno a testigo. Y eso ya es delito penal. Y aunque todavía no lo sabíamos, esa acción desataría el principio del fin para Rebeca. Pero justo cuando parecía que la justicia empezaba a inclinarse a nuestro favor, recibí un correo que me dejó frío. El banco me informaba que una cuenta a nombre de mi abuela, una que no estaba mencionada en el testamento, había sido vaciada 2 días antes de su muerte. La transferencia fue hecha a una cuenta en el extranjero. Y el nombre del beneficiario no era otro que Mateo. Durante varios minutos me quedé mirando la pantalla de mi computadora, sin mover un solo músculo. El correo del banco estaba ahí, frío y directo. Decía que la transferencia había sido realizada el 14 de mayo, exactamente 48 horas antes de que mi abuela falleciera. El monto, $68,000. El destino, una cuenta registrada en Panamá. El titular, Mateo Ortega. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo por la cantidad, aunque era considerable, sino por lo que implicaba. Mi abuela tenía un fondo de emergencia del que muy pocos sabían. Me lo había mencionado solo una vez, cuando hablamos de su miedo a quedar a merced de los demás. Me dijo que ese dinero era su última carta, un respaldo por si las cosas se torcían demasiado. Me pidió que nunca hablara de él, que solo lo tocara si era estrictamente necesario. Y ahora, ese fondo había desaparecido, en manos de la misma persona que estaba tratando de echarme abajo. Llamé al banco al instante. Me confirmaron que la transferencia había sido autorizada electrónicamente desde el domicilio de mi abuela, usando su clave de acceso. ¿Y no les pareció sospechoso?, pregunté con la voz temblorosa. La operadora solo repitió que los movimientos coincidían con patrones anteriores y que no tenían motivo para bloquearla en su momento. Les pedí los registros de IP, las confirmaciones, las firmas digitales. Les dije que estaba preparando una denuncia por fraude y que debía tener todos los datos posibles. Prometieron enviarlos en las próximas 48 horas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Mateo en el comedor de la casa de mi abuela, hurgando entre sus papeles, quizás con su computadora portátil abierta, entrando en sus cuentas mientras ella dormía o estaba distraída. Tal vez le dijo que necesitaba pagar algo urgente, tal vez la engañó con una excusa cualquiera. O peor, tal vez ni siquiera le pidió permiso. Tal vez simplemente lo hizo. A la mañana siguiente, me reuní con Mariana. Look, honey, to do. Su reacción fue inmediata. Esto lo cambia todo. Me explicó que, si lográbamos probar que Mateo sustrajo fondos sin consentimiento, podíamos vincularlo no solo a un delito financiero, sino a una posible manipulación o abuso de confianza. Si sumábamos eso al intento de falsificación,
al soborno a testigos y a la ocupación ilegal, podíamos armar un caso sólido que no solo invalidara su impugnación del testamento, sino que lo colocara directamente en el radar penal. Pero no lo vamos a hacer todavía, dijo Mariana, cruzándose de brazos con una media sonrisa. Vamos a dejar que sigan cavando. Durante las siguientes semanas, jugamos al ajedrez. Esperamos. No hicimos pública la información del banco. Mientras tanto, Mateo y Rebeca seguían moviéndose como si tuvieran todo bajo control. Hablaron con un medio local. Filtraron historias. Dijeron que yo era un nieto ingrato que había manipulado a una mujer mayor para quedarse con todo. Publicaron fotos viejas de mi abuela con ellos, como si fueran la prueba de una cercanía que nunca existió. Intentaron pintar una historia de abandono, de traición, de ambición. Y mucha gente les creyó. Incluso algunos amigos de la familia dejaron de saludarme. Me escribieron mensajes incómodos. Uno llegó a decirme que me perdonaba, aunque no comprendía cómo podía vivir conmigo mismo. Fue doloroso, pero no contesté. No aún. Mariana me lo había dejado claro. Cada vez que respondas, pierdes ventaja. Vamos a dejar que crean que tienen la última palabra. Pero entonces ocurrió algo que no esperábamos. Doña Mercedes, la vecina y testigo, recibió una segunda visita. Esta vez no dejaron un sobre. Dejaron una amenaza. La señora me llamó en la madrugada, llorando. Me dijo que alguien había rayado su coche con la palabra mentirosa. Le arrojaron basura en la entrada. Y su gato desapareció esa misma noche. Me fui corriendo a su casa. Al verla tan asustada, se me partió el alma. No era una mujer joven. Había hecho lo correcto, sin esperar nada a cambio, y ahora la estaban acosando por decir la verdad. Llamamos a la policía. Pusimos una denuncia. Instalé una cámara de seguridad en su patio. Y, con su permiso, grabé una entrevista privada con ella, donde relataba todo lo ocurrido, desde la firma del testamento hasta el acoso reciente. Esa grabación se convirtió en una nueva pieza clave del caso. Fue la gota final para Mariana. Se acabó el juego, dijo, mientras me mostraba una carpeta llena de documentos. Vamos a lanzar todo. Denuncia penal, demanda civil, orden de desalojo, congelación de cuentas. Vamos a presentar todo de una vez. Pero justo cuando íbamos a proceder, llegó la llamada que lo cambió todo. Era el licenciado Herrera. Su voz sonaba más grave de lo habitual. Elías, necesito que vengas al despacho cuanto antes. Descubrimos algo inesperado. ¿Qué pasa? Tu abuela hizo un segundo testamento. Se firmó apenas unos días antes de su muerte. Y no lo registró con nosotros. Sentí que el mundo se detenía. Un segundo testamento. No registrado. No validado aún. Nadie sabía de su existencia. Y, según Herrera, lo habían encontrado en una caja fuerte que solo fue abierta por orden judicial, luego de que Rebeca alegara que había documentos ocultos. Un segundo testamento. ¿Y si ese documento cambiaba todo? Fui al despacho del licenciado Herrera al día siguiente, con el estómago hecho un nudo. No sabía qué esperar. El simple hecho de que existiera un segundo testamento removía todo lo que habíamos preparado. Mariana intentaba tranquilizarme durante el camino, pero su silencio entre frases era más elocuente que cualquier palabra. Ella también estaba inquieta. Cuando llegamos, Herrera nos recibió con el sobre en la mano. Era marrón, sin marcas por fuera. La etiqueta estaba escrita a mano, con la letra elegante y temblorosa de mi abuela. Solo abrir si es necesario. Herrera lo colocó sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. Lo encontramos en una caja fuerte empotrada detrás de un mueble del dormitorio, explicó. No estaba en el inventario porque la familia no la declaró. Fue abierta por orden del juez luego de la denuncia por intento de ocultamiento de documentos. Esto estaba adentro, junto con una carta. ¿Una carta? Pregunté. Asintió y sacó una hoja doblada aparte. Me la entregó sin decir nada más. Era una carta escrita por mi abuela, con tinta azul. Elias, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Tal vez intentaron revertir mi decisión. Tal vez no respetaron mi voluntad. Este segundo testamento no anula el primero. Solo lo refuerza. Incluye una cláusula final que decidí añadir cuando empecé a notar movimientos sospechosos por parte de Rebeca. Confía en ti mismo. Y si llegan a encontrar este sobre, usa lo que hay aquí. Te quiero, abuela. Tuve que leerla 3 veces. Las manos me sirven. La letra era inconfundible. Mi abuela no solo había previsto que intentarían sabotear su voluntad, sino que había dejado una última jugada, oculta, silenciosa, lista para activarse si la situación se salía de control.
Herrera abrió el Segundo Testamento y comenzó a leer. Mariana y yo escuchábamos sin interrumpir. La mayor parte del documento repetía las disposiciones del primero. Todo el patrimonio pasaba a mí, sin modificaciones. Pero al final estaba la sorpresa. Cláusula adicional. En caso de que cualquier miembro de la familia impugne este testamento, el beneficiario aquí mencionado tendrá derecho no solo a la totalidad de los bienes, sino también a iniciar acciones legales para la devolución de fondos, incluyendo transferencias no autorizadas. Asimismo, se instruye al abogado encargado a presentar copia del informe financiero anexo en caso de disputa, el cual detalla el movimiento de todas mis cuentas en los últimos 12 meses, incluyendo las irregularidades que detecté antes de mi fallecimiento. Herrera, Alzo La Morada. Aquí está ese informe. Nos entregó un documento anillado de 20 páginas. Era una auditoría que mi abuela había pedido de forma privada. Había un rastro claro de retiros, cheques firmados en momentos donde ella estaba hospitalizada, y una lista de transferencias que coincidían con los movimientos que descubrimos después. Mateo había vaciado más de una cuenta. Y Rebeca había usado la tarjeta de crédito de mi abuela para pagar vuelos y estadías que luego reportó como viajes médicos. Esto es definitivo, dijo Mariana, hojeando las páginas como si le hubieran puesto en las manos un trofeo. No solo confirma el primer testamento, también justifica penalmente todo lo que vamos a presentar. Y eso fue lo que hicimos. Mariana presentó una demanda por fraude bancario, uso indebido de recursos, falsificación, ocupación ilegal, acoso a testigos y obstrucción de justicia. Rebeca y Mateo fueron citados formalmente ante el juez. Al principio se burlaron, diciendo que era una exageración de un nieto resentido. Pero cuando sus abogados vieron los documentos y la carta original de mi abuela, su actitud cambió por completo. Mateo fue el primero en quebrarse. Intentó llegar a un acuerdo fuera de la corte. Ofreció devolver parte del dinero. Pero Mariana fue clara, no íbamos a negociar. El juicio fue público. Los medios, los mismos que habían comprado la historia de Nieto Ambicioso semanas antes, ahora hablaban de escándalo familiar y fraude dentro de un testamento millonario. Las imágenes de Rebeca saliendo del juzgado con gafas oscuras y gesto de derrota circularon por todos lados. El mismo canal de noticias al que le había filtrado sus mentiras ahora exponía su historial bancario en pantalla dividida. Mateo fue condenado a devolver la totalidad del dinero transferido ilegalmente, más intereses y una multa por daños. Perdió su empleo y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. Rebeca, por su parte, recibió una sentencia de prisión domiciliaria por fraude y obstrucción. Doña Mercedes recibió una disculpa pública y, por mi parte, un fondo de agradecimiento mensual que le cubría todo lo que pudiera necesitar. Y yo me quedé solo con el patrimonio. Pero no lo malinterpretes. No fue un final feliz de película. Heredar todo me trajo más silencios que felicitaciones. Más distancias que abrazos. La familia entera se quebró. Algunos me escribieron en privado para decirme que yo también me pasé, como si defender la voluntad de mi abuela fuera un crimen. Otros nunca volvieron a hablarme. La casa de Colinas quedó vacía por meses. La primera vez que dormí ahí, sentí que el silencio me gritaba en los oídos. Pero con el tiempo, lo fui llenando. Reorganicé la biblioteca de mi abuela, restauré el jardín y colgué su retrato en el pasillo principal. Un día, encontré en un cajón viejo de la sala una nota más. Un papel doblado en 4. Decía simplemente: Elías, no heredes mi casa, hereda mi voz. Y eso fue lo que hice. Meses después, fundé una beca universitaria con su nombre. Una para jóvenes sin apoyo familiar, de esos que, como yo, parecían estar siempre en los márgenes del cariño. Cada año, alguien distinto podrá estudiar gracias a esa mujer que me enseñó, en silencio, a no rendirme. Mi familia aún no me ha perdonado. Pero la abuela Clara, estoy seguro de que ella sí.